Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura de qué piensa, qué siente, qué hará. Vamos allá con tu lectura de qué piensa, qué siente, qué hará, pero deciros que vamos a utilizar el oráculo erótico. Lo voy a dejar aquí a mano para acordarme porque a veces me centro tanto en la lectura que se me va la cabeza por completo y no lo utilizo. ¿Por qué os lo digo? Porque, bueno, saldrán mensajes un poco más subiditos de tono. Y, bueno, pues tengo que avisar. No es nada de otro mundo, también os lo digo, pero, bueno, para no tener problemas en la plataforma. Pues venga, vamos allá. A ver, cáncer, cáncer, cáncer. La mosca dragón nos habla de la ligereza y la adaptación, descubrir y cambiar. Las cosas vienen a dar luz y a sanar. Parece ser que viene un periodo de cambios a vuestras vidas, pero, oye, no son cambios malos, ¿eh? Me gusta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cáncer, vamos a conectar con la persona especial de Cáncer para ver sus pensamientos, sus sentimientos y las acciones más próximas. Mirad qué nos dice el oráculo. Dice: yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. Arrastro el dolor de mi infancia, proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Bueno, parece ser que una persona que os habla profundamente desde su corazón. También hay que decir que a veces estos mensajes son de vuestro propio subconsciente, que os lo está diciendo. Bueno, me dicen que en tu vida sentimental por fin se va a hacer justicia. Entiendo que muchos de vosotros habéis pasado por situaciones pues bastante dolorosas, difíciles, complicadas. Me dicen que estáis en un periodo de transición, en un periodo de cambio. Esta carta podría ser muy relacionada directamente, ¿no?, como el maravilloso ave fénix, ¿no? Quien no conoce el ave fénix, esa maravillosa ave mítica que resurge de sus propias cenizas. Y eso es lo que nos está diciendo de vosotros, que de las adversidades, de las dificultades, los problemas que ya habéis podido llegar a tener en el amor, gracias a eso ahora sois más fuertes y más imparables que nunca. Por lo tanto, al ser una versión mejorada de vosotros mismos, seréis capaces de obtener lo mejor. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot. Enfoquémonos primero con el pasado. Aquí tenemos la energía de la persona que os gusta, que os atrae, que os llama, pero que a final de cuentas pues no sois pareja ni nada. Y venga, vamos allá a ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Comenzamos con el X. Hay un ex que no se rinda. Piensa que poco a poco puede conseguir la reconexión, que le deis una oportunidad. Y en muchos casos, mira lo que te voy a decir, yo creo que vais a aceptar el regreso de esta persona. Eso sí, tengo que tener en cuenta que es una lectura general, por lo tanto no es lo mismo para todos, que muchos diréis que no, firmemente, tal y cual. Pero sí que es cierto que yo veo que el pasado no trae ninguna mala intención. De hecho, este pasado lo veo como con mucha fuerza, con mucha actitud, con muchas ganas
para que realmente esta conexión no se estropee, para que realmente esta conexión no se rompa y que se vuelva a dar. Finalmente tenemos una energía de emperatriz, esta maravillosa emperatriz que nos habla de la maternidad, de tener ese futuro, esas ganas, esa ilusión. Yo creo que esta persona realmente lo que quiere es formar una familia contigo. Yo sé que esto para algunos será un poco chocante, ¿no? Y más viendo en el caso que habéis acabado algunos, lógicamente no es para todos, pero sí para la mayoría. Aquí se sigue viendo una fuerte conexión entre tú y el pasado, y ese lazo, ese vínculo aún no se ha roto. Así pues, si tú aún quieres materializar algo con esta persona, decirte que lo puedes lograr, que no os preocupéis, que dejéis que las cosas fluyan, puesto que veo que irá bien. Tú estás conectando con una persona nueva que te gusta, que te atrae, que te llama la atención. Yo veo, la verdad, que no es fácil, yo creo que aquí hay más pretendientes, hay más personas de por medio. Puede ser que esta persona esté con alguien, o que piense que tú estás con alguien. Yo aquí veo como terceras personas, ¿vale? Veo terceras energías. Esto lógicamente puede dificultar significativamente esta conexión. Pero mira, te voy a decir, voy a ir más allá. Yo lo que siento es que tú estás enfocándote en una persona, que esa persona realmente está bien sola. Ahora mismo es como que no busca pareja, no busca conexión. Y le costaría bastante, por decirlo de alguna manera, abrir su corazón. No es una persona que está a gusto en la situación en la que está. Por desgracia en muchos casos veo que sí, es una persona que tiene varios caminos, hay más personas de por medio y demás. Esto puede generaros problemas. Pero algo que me parece muy curioso es la presencia del mago. Es como que si realmente tú tienes paciencia, si realmente tú trabajas en esta conexión con esta persona, puedes acabar consiguiendo tu trofeo. Y no sé por qué dije trofeo, la verdad, pero así me salió. Así que si realmente tú sientes una conexión especial con esta persona, decirte que no va a ser fácil, que muchos tirarían la toalla, pero puedes salir ganando. No obstante, te sacaré otra carta más. 3 de pentáculos. Parece ser que alguien os va a ayudar. Alguien os va a ayudar, alguien os va a colaborar. Puede ser que tengáis alguna amistad en común, algún familiar, que tengas alguien que te aconseje, alguien que te guíe. Bueno, no estáis solos, la verdad, no estáis solos. Yo solo os daré un consejo, ¿vale? Y es que nunca dejéis a un lado el amor propio. Si tú no te quieres, si tú no te valoras, no esperes que los demás lo vayan a hacer por ti. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo siempre, siempre claro. Vamos allá con las parejitas, las conexiones, a ver qué tenemos para vosotros. Bueno, veo que sois personas que os queréis mucho, aunque a veces no os lo digáis. A veces estáis un poco... ¿cómo decirlo? Como que hacéis ver que no importáis el uno al otro, no sé por qué, es como ese juego, esa picaresca de niños, ¿no? De a ver quién va a por el otro, etc. Pero ciertamente, aquí lo que se ve
es una preciosa conexión con ganas de avanzar y me hablan de la necesidad de tomar una decisión importante. Siento que tú y tu pareja vais a tomar una decisión importante para el futuro de la misma. En algunos casos me ha dado un traslado, puede ser que tengáis pensado en mudaros, incluso cambiar de país, me atrevería a decir en algunos casos. Bueno, mudanzas, traslados, nuevos trabajos, nuevas viviendas, cambios importantes, cambios que a final de cuentas pues marcan un antes y un después. Pero veo que realmente las cosas van a ir muy bien. Así que no tengáis miedo. Dejaros llevar. Merecéis ser felices. Vais a ser felices. Así que bueno, Cáncer, corazón mío, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. No me olvido, esta vez no me olvido. Vamos allá con ese mensaje, ese deseo de placer oculto, quizás no tan oculto, que hay entre tú y tu personita. Enseñaría las imágenes, ¿vale? Pero para no tener strikes, pues mejor no lo hago. Y os transfiero solo el mensaje. ¿Por qué? Porque ya tuve, vamos a decir, problemas en su día. Dice, quiero que sientas lo excitado que estoy cuando estás mojada y te dejes llevar sin aliento. Me encanta ver cómo te maquillas los labios en rojo, porque me excita ese toque intenso y jugoso que amo besar. Bueno, pues cielo, ahora sí, me despido. ¡Nos vemos!